Hola, hola, soy Yaritza Santana y hoy les traigo un tema muy interesante del cual vamos a hablar. Es sobre los nervios craneales y los nervios espinales. Así que comencemos. Bien, empecemos. Los nervios craneales y los nervios espinales son componentes esenciales del sistema nervioso periférico. Enfoquémonos un momento en los nervios craneales. Los nervios craneales son un conjunto de 12 pares que emergen directamente del cerebro, en sí del tronco encefálico. Bien, cada uno de estos nervios tiene funciones específicas y se clasifican en tres categorías. Bien, ahora, ¿cuáles son esas tres categorías de las que les estoy hablando? Tenemos la categoría sensitiva. En esta de aquí los nervios son los encargados de transmitir la información sensorial desde los órganos de los sentidos, es decir, desde la vista, el oído y el olfato. Esto lo transmiten hacia el cerebro. Continuando, tenemos a la categoría de los nervios motores. Son aquellos que se encargan de controlar los músculos de la cara, de los ojos, de la lengua y el cuello. Y finalmente tenemos la categoría de los nervios mixtos. Estos son aquellos que realizan ambas funciones, como el nervio vago. Afecta tanto la sensación como el movimiento de diferentes partes del cuerpo. Bien, ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los 12 pares de nervios de los que les estoy hablando? Pues aquí les explico un poco. ¿Sí? Vamos a hablar del nervio número uno, que es el nervio olfatorio. Es aquel que transmite la información sobre los olores desde la cavidad nasal hasta el bulbo olfatorio en el cerebro. Continuando, tenemos el nervio óptico. Es el encargado de transmitir la información visual desde la retina hacia el cerebro. ¿Ya? Ahora, como tercer puesto, tenemos al oculomotor o también conocido como motor ocular común. Este se encarga de controlar los movimientos de los músculos oculares, excepto los músculos del oblicuo superior y del recto lateral. Continuamos con el nervio patético o el nervio troclear, ¿no? Que es el encargado de controlar el movimiento del músculo oblicuo superior, permitiendo así la rotación del ojo. Como siguiente, en el puesto número 5 tenemos al nervio trigémino, que es el encargado de transmitir la sensibilidad de la cara y controlar los músculos de la masticación. En el puesto número 6 tenemos al nervio abducente o motor ocular externo. Este se encarga del movimiento del músculo recto lateral, permitiendo así la abducción del ojo. Siguiente, tenemos el nervio facial, el cual controla los músculos de la expresión facial y transmite la información gustativa de la lengua. En el puesto número 8 tenemos al nervio auditivo o vestíbulo coclear. ¿Sí? Este nervio transmite información auditiva desde el oído interno y también sobre el equilibrio y la posición del cuerpo, es decir, que nos mantiene estables. Bien, tenemos en el puesto número 9 al nervio glosofaringeo. ¿De qué trata este? Pues este nervio es el responsable de la sensibilidad general de la faringe y del tercio posterior de la lengua. Es decir, incluye la percepción del gusto en esta área. Como puesto número 10 tenemos al nervio vago o neumogástrico, que es el encargado de controlar funciones de los órganos internos, como es el corazón, los pulmones, el estómago y los intestinos. Ya nos acercamos a los dos últimos nervios. Entonces, en el puesto número 11 tenemos al nervio accesorio o nervio espinal. Este es el encargado de controlar los músculos del cuello, y de los hombros, como el esternocleidomastoideo y el trapecio. Recordemos que el esternomastoideo lo encontramos en este sector de aquí. ¿Ya? Y como puesto número 12 tenemos al nervio hipogloso. ¿Sí? Es el último, pero no el menos importante. Es el encargado de controlar los movimientos de la lengua, permitiendo así las funciones como la deglución y el habla. Entonces, sin este nervio no podríamos comunicarnos y tampoco podríamos alimentarnos en sí, porque recordemos que si no tenemos esta función de deglución, no podemos pasar la comida en sí. Bien, ahora se preguntarán, ¿cómo podemos aprendernos cada uno de estos nervios de una manera un poco más fácil? Pues hay una frase bastante común utilizada para poder grabarnos estos nervios, estos 12 pares de nervios. La frase es
tocar y sentir verduras muy verdes, sí. Entonces, lo que trato de decir es que cada inicial de esta frase corresponde a un nervio craneal. Bien, ahora que ya terminamos de hablar de los nervios craneales, continuemos en sí con los nervios espinales. Bien, entonces, los nervios espinales son aquellos que emergen de la médula espinal, como lo dice su nombre, espinal, y se agrupan en 31 pares, los cuales se dividen en diferentes regiones, como son las regiones cervicales, que corresponden a 8 pares, y se van dividiendo o se los conoce como C1 al C8, en lo que es cervical. Tenemos el nervio torácicos, que son 12 pares, que compete al T1 al T12. Tenemos los nervios lumbares, que son 5 pares, que igual corresponden en lo que es L1 a L5. Tenemos los sacros, que son 5 pares, y igual se los conoce como S1 al S5. Y finalmente los cosigios, que es un par, entonces solo lo manifestamos como CO1 o CO1, más entendible, ¿no? Entonces sabemos bien que cada nervio espinal se forma a partir de dos raíces, lo que es la raíz dorsal, es decir, la raíz sensitiva, y la raíz ventral, que es la motora. La raíz dorsal es la encargada de llevar la información sensorial al nervio central, o sea, al sistema nervioso central, mientras que la raíz ventral transmite señales motoras a los músculos, es decir, los de los movimientos. Bien, los nervios espinales son cruciales para la movilidad y la sensación en el cuerpo. Estos son aquellos nervios que nos permiten la comunicación entre el cerebro y las extremidades. Bien, entonces estos nervios nos facilitan los movimientos voluntarios y la percepción de estímulos como el dolor y la temperatura. Ahora, para aprendernos estas categorías de los nervios espinales, también existe una frase que es bastante utilizada, obviamente, y es una oración súper corta, la cual les voy a decir a continuación. Cervantes toma limonada sin cuidado. Como podemos darnos cuenta, cada inicio de palabra tiene la inicial de la categoría de los nervios. Por ejemplo, Cervantes empieza con C de cervicales, que son 8 pares, ¿no? Entonces, así sucesivamente, igual con toma, que es la T de torácicos, que son 12 pares, como les expliqué anteriormente. Bien, y para concluir, podemos decir que los nervios craneales, como los nervios espinales, son fundamentales para el funcionamiento del cuerpo humano, es decir, estos trabajan a la par, tanto para ayudarnos a sentir y reaccionar con algún movimiento, ¿no? Entonces, los nervios craneales se centran en funciones relacionadas con la cabeza y el cuello, mientras que los nervios espinales se encargan de la comunicación entre la médula espinal y el resto del cuerpo. Así que ya saben, amiguitos, apréndanse muy bien las frases para que no tengan ningún problema en recordarlas después. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Chao, chao.